Del Escano. Presidente, muchas gracias. Se trata sobre otras propuestas sobre centros educativos privados. Y nosotros lo que proponemos, señor, es que en los centros educativos privados también haya la posibilidad de aplicarse la modalidad de pagos escalonados. En las universidades privadas ya se utilizan los pagos escalonados. Hay chicos que pagan más que otros por su situación económica. En los privados no, en los colegios privados no. Y si es aplicable en las universidades privadas, de acuerdo a la situación económica, que algunos jóvenes paguen más que otros, yo no sé por qué no se aplica esto en la educación básica regular, que es donde está formando recién los niños o los jóvenes del Perú, en los colegios privados. ¿No es cierto? Pero no se aplica. Y nosotros proponemos que este pago escaloneado sea a partir de 380 soles para arriba, o sea, el 10% de la unidad impositiva tributaria, cuyo caso, obviamente, podrá pues el colegio también ver la situación económica de los padres. En un país, señor, donde la anemia ha avanzado en 14 regiones del Perú, 14 departamentos, tenemos que los niños de 6 a 36 semanas tienen anemia, donde está aumentando la anemia, y es decir, que los padres no tienen plata como para pagar ni siquiera la alimentación de sus hijos. Entonces, yo creo que la educación en los centros educativos tiene que hacerse, pues, ejercerse como derecho y no como negocio. Y esto estamos viendo en universidades y estamos viendo en colegios donde se hace pagar un montón de plata a los chicos. Y si usted pregunta cuestiones básicas de historia, de geografía, los chicos no saben. Los chicos no saben, es la realidad. Y esto, señor, nadie quiere tocarlo. Este proyecto que estoy explicando lo hemos presentado en congresos anteriores. Pero lamentablemente, señor, se iban al archivo. Y después me enteré por qué se iban al archivo, porque varios colegas eran propietarios de centros educativos. Eran propietarios de centros educativos. Entonces, pues me dije, ¿por qué había tantos votos en contra? Y después pregunté, y habían sido que muchos de ellos eran propietarios de colegios. Entonces, ahora supongo que no sucederá ese detalle. En segundo lugar, señor presidente, el tema de los incrementos de las pensiones. El colegio dice, se incrementa tanto, ¿no? Un año, el 2014, comienza el año y dice, se lo vamos a incrementar tanto. Y unilateralmente el colegio dispone el incremento de las pensiones. Y los contratos, señor, en esta materia, como en otras materias, son bilaterales, son de contraprestaciones recíprocas. Entonces debían reunirse con los padres de familia y decir, señor, ¿se aumenta o no se aumenta? Ahí está la asociación de padres de familia, que se reúnan con los directores, con los promotores de los colegios y digan, oiga, ¿se aumenta o no? Y se aumenta en qué porcentaje. Porque el costo de vida va subiendo, pero las remuneraciones han quedado congeladas, señor presidente, han quedado congeladas. Entonces, en esa coyuntura, señor, la educación se hace más cara, hay mucho más barreras para acceder a la educación y comenzamos a tener pues esta cadena de ineficiencia, señor, donde solamente el 16% de los niños de segundo año están comprendiendo las operaciones matemáticas y el 30% sabe o entiende lo que lee. De manera tal, señor presidente, que nosotros pensamos que ahí debe haber algún mecanismo para que la educación en el Perú no siga siendo un negocio, pues siga siendo un derecho. Sigue siendo un derecho, por lo menos en eso, de poder debatir si se aumenta o no se aumenta, señor presidente, las pensiones. La tasa de interés moratorio, si usted se pasa un día, le cobran, creo, a algunos colegios 3 soles, 2 soles y así sucesivamente. Cobran más que los bancos o más que las AFPs. No hay un interés legal, no aplican el interés legal. Le dicen, usted se retrasa y le voy a poner pago de comisión, dice, por retraso, 2 soles, 1 sol, depende del colegio. Pero, señor, en estos casos, por ser educación, si uno se atrasa en el pago de las pensiones, debía utilizarse la tasa de interés legal, pero no la tasa de interés que ellos dicen. Y eso me parece pues un pecado en la actual situación que se encuentra la educación en el Perú. Y la llamada cuota de ingreso a los papás
que hacen ingresar a un niño o a un joven en un colegio, le cobran cuota de ingreso, matrícula y pensiones. Y todos los años le hacen pagar matrícula y pensiones. Si el chico ya ingresó, el joven ya ingresó, todos los años le hacen pagar matrícula. Yo no sé qué clase de pago es eso, cuál es la estructura de costos que todos los años le hacen pagar matrícula. El chico que ingresó por primera vez ya pagó la matrícula, pero esto se ha vuelto, señor, han puesto reglas ahí que todos los años paguen matrícula. Si es ya alumno de ese colegio, ¿por qué va a pagar matrícula? Que pague su pensión del servicio que está recibiendo por educación. Entonces nosotros decimos, señor, que de ninguna manera se puede seguir cobrando pues todos los años matrícula, que sea una vez cuando el joven o el niño entra. Y a veces los chicos se cambian de colegio y no les devuelven la cuota de ingreso. No les devuelven la cuota de ingreso. Y hay colegios que cobran 2.000, 3.000 soles, 1.500 soles o a veces en dólares. Y no les devuelven. Entonces, un negocio, pues, señor presidente. Algunos tienen otra opinión y respetamos esa opinión. Nosotros pensamos que la educación, no solamente en la parte universitaria, sino en los colegios primarios y secundarios, no deben ser negocio. Pero son, pues, señor. Y una propuesta final, señor, en que no se debe estar obligando que se pague seguro escolar, hacen contratar seguro a los chicos, obligatoriamente. Nosotros tenemos que decir, oiga, ya tenemos seguro. No, tiene que contratar. No, ya tenemos seguro. Y les obligan el contrato de seguro. Y otra propuesta, esta sí la final, señor, en que en los meses atípicos, quizás pueda haber discusión sobre esta última propuesta, señor, en los meses atípicos, es decir, donde no se cumple el mes entero de clases, diciembre y julio, se paga después el porcentaje, ¿no? El porcentaje de julio y diciembre, porque no se dictan las 30 días de clase, se dictan 15 días o 10 días, pero les cobran mes entero. Entonces, señor, yo pienso que estos temas son importantes para que en el Perú la educación, repito, sea un derecho como lo reconoce la Constitución y no sea un negocio, no sea un negocio. Pongo a consideración, señor, este tema que me parece importante en la educación, a consideración de la Comisión de Educación para debatirlo oportunamente. Gracias, señor presidente.